Buenos días. Prosiguiendo con este ciclo de videos de la ya hoy ley, ya publicada en el Diario Oficial el día 30 de noviembre de 2021, la ley 21.396, porque recuerden que los primeros 4 videos, la ley todavía no se publicaba en el Diario Oficial. Esto fue el 25 de noviembre de 2021. Bueno, y las disposiciones que comenté son las mismas que están en el proyecto de ley. Y de hecho, en cada descripción de cada video aparece citada la ley y los numerales a los cuales corresponde. Y son las disposiciones permanentes que reforman el Código de Procedimiento Civil y que van a entrar en vigencia 10 días después de la publicación de la ley en el Diario Oficial. Pues bien, hoy día veremos las normas de esta ley de la 21.396 que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional o catástrofe por calamidad pública. Y en este nuevo ciclo de videos, dividido en secciones o partes, abordaremos otras reformas al Código de Procedimiento Civil, pero haremos una especial explicación al artículo 16º transitorio. En las partes, dividido en las partes que correspondan de acuerdo al tiempo destinado para la producción o generación de cada video. Sin mayor preámbulo, comencemos. Un recuerdo de cuál va a ser el patrón a seguir respecto a la vigencia de las normas respecto al Código de Procedimiento Civil. Esto se encuentra en el artículo 3 de la ley 21.394, que la regla general entrada en vigencia y serán transcurridos 10 días de la publicación de la presente ley. Las excepciones son los artículos 8, 9 y 10 del artículo 3. En los tiempos y territorios que las disposiciones del artículo 16º transitorio no fueren aplicables, de conformidad a la extensión temporal territorial que conforme a dicho artículo y de la forma que disponga la Corte Suprema, que será dentro de un año, según lo que establezca la Corte Suprema, y la otra excepción, según puesto lo expuesto en el inciso primero, las disposiciones contenidas en el numeral 91 del artículo 23, al que se podrán publicadas al día, que regirán al día siguiente la publicación del oficial del respectivo reglamento, a que alude el artículo 18º transitorio que señalaba, se hace referencia al artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, lo cual trataremos en este ciclo de videos. Sin perjuicio de lo cual, también hablaremos de otras disposiciones transitorias que también reforman el Código de Procedimiento Civil y ahí señalaremos la vigencia de estas, el ámbito temporal de vigencia de estas. En primer lugar, hablaremos de las normas de comparecencia remota que entrarán en vigencia 10 días después de la publicación de esta ley. Y aquí hablamos del artículo 16º transitorio. El 16º transitorio señala en su primer inciso que transcurridos 10 días desde la publicación de la presente ley y por el lapso de un año, los juzgados de letras, los tribunales de familia, los juzgados de letras del trabajo, de gobernanza laboral, previsional, los tribunales unipersonales de excepción, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, con el objeto de propender la continuidad del servicio judicial, deberán resguardar la vida y la salud de las personas, atendidas las recomendaciones sanitarias vigentes en orden a restringir la movilidad y la interacción social a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Asimismo, deberán funcionar de manera excepcional y privilegiar las vías remotas como la forma regular y ordinaria en que debe prestarse el servicio judicial,
reduciendo al mínimo las ocasiones de contacto presencial a través del uso de las tecnologías disponibles. O sea, los medios remotos, la asistencia remota a audiencias, llegó para quedarse, como dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en un diario, en un medio de prensa, días antes de que se promulgara, se aprobara por el Congreso el proyecto de ley, que en definitiva prácticamente no es tal cual como se lo estoy indicando ahora. La Corte Suprema podrá disponer que las audiencias y vistas de causa se realicen por firma remota mediante videoconferencia por un tiempo menor establecido en el inciso anterior por judicaturas y territorios jurisdiccionales diferenciados. Ahí tendríamos que esperar el auto acordado que dicte la excelentísima Corte Suprema, estar atentos a aquello. Durante esta modalidad de funcionamiento excepcional, las audiencias en que deba rendirse la prueba testimonial, la solución de posiciones, declaración de parte, este es un término propio de los procedimientos de familia, del ordinario de los juzgados de familia, o de peritos, declaración de peritos, deberán realizarse en dependencia del tribunal, con la participación presencial de testigos, declarantes respectivos y con la intervención directa del receptor judicial si el asunto se trata de tema civil o comercial. O de un funcionario del tribunal designado al efecto si el asunto es de familia o laboral. En estas últimas materias, familias o laborales, el juez deberá participar en la audiencia de manera remota y permanente. Ya, esta es la regla general, por lo que yo entiendo. Esta es la regla general. Los testigos y los declarantes o los absolventes deberán concurrir presencialmente al tribunal. Y tratándose de asuntos civiles y comerciales, se requiere la presencia, la intervención directa del receptor judicial. Pero si es en materia de laborales o de familia, se requiere la presencia directa, remota y permanente del juez. En materias civiles o comerciales, el juez deberá estar disponible de forma remota para dictar las resoluciones que correspondan durante esta diligencia. Si bien el receptor judicial es el que dirige, por decirlo así, dirige la prueba testimonial y confesional, sin embargo, el juez igual deberá estar disponible en forma remota para, por ejemplo, si hay alguna objeción a una tacha, una objeción, una tacha, etc., y el juez tenga que estar ahí atento para que pueda, disponible para que se pueda resolver esa tacha o esa objeción. Una pregunta objetada, por ejemplo. Se objeta una pregunta a un testigo, una contrainterrogación, una repregunta, etc. O la pregunta a una posición, a un absolvente. El tribunal dispondrá de un lugar adecuado para el desarrollo de esta diligencia, conforme a las instrucciones sanitarias dispuestas por la autoridad, debiendo resguardar el debido cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil. Para recuerdo, el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil señala que los testigos de cada parte serán examinadas separadas y sucesivamente, principiando por los demandantes, sin que unos puedan presenciar la declaración de los otros. El tribunal adoptará las medidas conducentes para evitar que los testigos que vayan declarando puedan comunicarse con los que no hayan prestado declaración. Como un pequeño repaso a esa norma, porque si lo cito, yo lo nombro, queda en el aire. Y este video no solamente es para colegas y también para estudiantes de Derecho, y en la medida que lo quieran así ver, también para el público general, si lo puedan entender. Disculpen que tenga que hablar en forma técnica, pero si me detengo a explicar cada cosa que significa, posición, contrainterrogación, pregunta, este video va a ser de 500 partes, entonces prefiero no detenerme tanto en eso. En todo caso, eso es más que nada responsabilidad, eso es información que la deben manejar los colegas, más que
más que nada, más que los usuarios del sistema. Con todo, 2 días antes de la realización de la audiencia, las partes de común acuerdo, esta es una excepción, podrán solicitar que la prueba individualizada en el inciso anterior se rinda de manera remota, estando el testigo absolvente en el despacho del receptor o en el lugar que acuerden las partes y autorice el tribunal. En este caso se procederá en lo pertinente a la conformidad a lo dispuesto en el inciso anterior. O sea, hacer referencia a cumplir en lo que dice el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil. A su vez, cualquiera de las partes, esta es la otra excepción, la primera excepción de común acuerdo, la otra excepción, cualquiera de las partes, o sea, si no hay común acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que los testigos, absolventes, declarantes o peritos comparezcan a la audiencia por vía remota mediante videoconferencia y deberán señalar las características del lugar donde se pretende rendirse la prueba, así como las medidas que serán adoptadas para dar cumplimiento al inciso siguiente. Esta solicitud deberá presentarse en la oportunidad procesal en que se ofrezca la prueba de que se trate según el procedimiento que corresponda. Vamos a ver el otro inciso. Vamos a ver primero esto para explicarlo, porque si explico por partes, voy a cometer una inexactitud. En los asuntos laborales y de familia, prosigue este artículo 16º transitorio, en los asuntos laborales y de familia, en los casos en que ya se hubiera ofrecido la prueba, esta solicitud deberá presentarse hasta 10 días antes de la audiencia de juicio. Y si se tratare de materias civiles o comerciales, la solicitud deberá realizarse hasta el 5º día anterior a la fecha que se fije para la audiencia, la realización de la audiencia respectiva. Ya. Tuve que mencionar, porque ahí decía el inciso siguiente, porque si no, no se iba a entender la idea completa. Ya. Esto es importante, esta última regla es importante. La del común acuerdo, a ver, ¿cuándo podría pasar? Ahí se va a aplicar como ¿cómo se llama? La regla o el principio, no sé cómo señalarlo, del quid pro quo. En la medida que a mí también me conviene, a mi contraparte le conviene presentar testigos, porque también quiere presentar testigos, podría facilitar ese común acuerdo para poder rendir la prueba remota respecto de testigos o de absolventes. Lo cual, en la práctica, no sé si va a ocurrir así, pero podría darse el caso. Lo más probable que se dé la última excepción a la regla, pues la regla general es que deban comparecer presencialmente al tribunal. Bueno, en este caso hay que cumplir ciertos requisitos. Señalar las características del lugar donde pretende rendirse la prueba. Eso será una presentación, un escrito. Me imagino, y ojalá aquí los colegas, bueno, tendrá que verse la aplicación práctica, me corregirán o aportarán con algo, con alguna idea o alguna corrección al ejemplo, a la idea que tengo yo de cómo poder acreditar ese punto, sea por una mera descripción del lugar, lo cual es como, no sé. La otra es acompañando fotos del lugar donde se va a realizar la recepción de la prueba testimonial y confesional, acompañando fotos. Las fotos se pueden convertir en PDF, del formato que tiene como foto, JPG, BMP, no me acuerdo, JPG a PDF. Bueno, y en fin, una infinidad de otras formas de poder acreditar ese hecho de las características del lugar. Y bueno, y eso de también adoptar las medidas para dar cumplimiento, eso deberá ser
responsabilidad, estimo yo, del receptor judicial, quien deberá preocuparse de cumplir con los que señala el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil. El otro tema interesante e importante es el tema de la oportunidad para solicitarlo. Y por lo que yo entiendo, y me voy a referir primero al tema civil, por lo que yo entiendo, en el tema, en materias civiles o comerciales, dice, la solicitud deberá realizarse hasta el 5º día anterior a la fecha que se fije para la realización de la audiencia respectiva. Pasa lo siguiente. Con juicios que se inicien, demandas que se inicien ahora, y se trabe la litis, se notifique después del 10 de diciembre u 11 de diciembre, que es el día, la fecha que va a empezar a regir estas disposiciones, en este caso el 16º transitorio. En este sentido, no hay problema, o sea, ya en una oportunidad, en 2 meses más, en un mes más, un mes y medio más, si la demanda se impone el día de hoy, 1 de diciembre, el día que hago este video, el término probatorio en 2 meses más, en febrero ya no es feriado judicial, febrero, por ejemplo, marzo, pongámosle, marzo. En marzo, yo notifico la interlocutora de prueba ya dictada, está dictada hace rato, pero la decidí notificar como demandante al demandado y a mí el día en marzo. Ahí cuando presente la lista de testigos, será la oportunidad, y la lista de testigos y la absolución de posiciones, estimo yo, pienso yo, corríjanme los colegas si estoy muy equivocado y muy errado, estimo yo que en ese tipo de juicios que se inician recién ahora, sin ninguna duda, sería una buena medida que junto con la lista de testigos y pedir la absolución de posiciones en el mismo escrito, pedir esta solicitud de comparecencia remota por parte de los testigos y del absolvente. Al revés, que a mi cliente lo citen a absolver posiciones y yo solicitarlo. Es otro evento. Bueno, no voy a alargar mucho. Bueno, en ese sentido sería una buena medida. Ahora, el tema es, si yo presento la lista de testigos solamente, no precluye, por lo que dice esta disposición y por lo que yo entiendo, no precluye esa disposición, no precluye ese derecho. ¿Por qué? Porque tengo hasta 5 días antes de la fijación de la audiencia respectiva. El problema puede ser, por ejemplo, con los juicios sumarios, que el término, ustedes saben, el término probatorio es cortito, de 8 días. Ahí no es muy recomendable. Pero los términos probatorios normales, largos, los de 20 días, o los de menor cuantía, los de 15 días, bueno, ahí sí podría ser recomendable no recomendable, se puede hacer esa solicitud con esa anticipación. Con esa anticipación que señala esta ley. Ya. Yo creo que eso quedó claro, los juicios que se inician ahora. El tema y la discusión, cuando yo hice el primer video, yo transcribí los artículos 22 y 24 de la ley de efecto retroactivo. El tema es cuando los juicios ya están iniciados,
con anterioridad a la vigencia de la ley. En ese caso, de acuerdo a lo que dice el artículo 24 de la Ley de Efecto Retroactivo, la cual dice: las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Ya. Pero los términos, los plazos que hubieran comenzado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Ya. No voy a plantear la solución porque yo creo que cada colega va a tener que resolverlo en su mérito. Ahí está la norma ya señalada y ya explicada literalmente, señalada literalmente. Porque no tampoco lo tengo claro yo. Si hay juicio iniciado al tiempo de la vigencia de esta ley, de la 21.394, y por ejemplo, tengo una, yo pedí reanudación del término probatorio en los términos del artículo 12 de la ley 21.226. Pedí reanudación del probatorio. Y esto antes de la ley. Lo pedí a principios de noviembre. Pedí la reanudación del término probatorio. Y el tribunal estableció que se debía notificar por cédula. Al mismo tiempo, cuando pedí reanudación del probatorio, presenté lista de testigos en noviembre de este año. El tema es el siguiente, la duda es la siguiente, y no sé, y tengo que ver ahí cuál es la solución. Pero yo sola no la voy a plantear porque si no, no sería como... Creo que sería arriesgado dar una postura al respecto. La pregunta es, en esas circunstancias, ¿podré, bajo el amparo de esta ley, podré solicitar la comparecencia remota de esos testigos cuando entre en vigencia la ley, después del 10 de diciembre en adelante, el 12 de diciembre, el 13 de diciembre, para ser más, el 14 de diciembre, ya sí, ustedes están contando los días, están contando en días hábiles, ya. 15 de diciembre, ya, el 15 de diciembre. ¿Podré, el tribunal me acogerá a la solicitud? Bueno, tengo que cumplir con los otros requisitos, el lugar, etcétera, acreditar dónde va a ser hecho, dónde se va a realizar la prueba, etcétera. Yo creo que en la oficina del receptor no voy a tener problemas. Si te digo que lo voy a realizar en la oficina del receptor, no debería tener problemas, aunque la ley no se pone en ese caso. El tema cuando yo lo hago, por ejemplo, en el domicilio particular de uno de los testigos, el cual no puede ir al tribunal por razones de trabajo, porque hace teletrabajo, por decir algo. O lo hace en el lugar donde está, por el celular, por Zoom, porque no puede moverse de su trabajo. Pero le dan permiso para, sin irse del lugar de trabajo, poder tomarse unos minutos para poder declarar en el tribunal. Pero donde está en el lugar de trabajo, en su trabajo, y bueno, en este caso por celular. En esos casos podremos, se tendrá que acreditar las características del lugar. El tema es
la pregunta es, ¿se puede o no se puede? Y así todos esos casos en los cuales hay juicios iniciados y hay plazos iniciados o diligencias iniciadas. Porque si hay plazos iniciados y diligencias iniciadas, la ley de efecto retroactivo es clara, la ley antigua. Pero si no, porque en este caso, para que me empiece a correr el término probatorio, tengo que notificar por cédula la resolución que reanuda el probatorio. Si empieza a correr, empezado a correr ese término probatorio, yo, a ver, no sé si podría pedirlo. Yo, así, a primera vista, aparentemente no. Aparentemente no. Y así muchos casos en los cuales tenga que ver el artículo 24 de la ley de efecto retroactivo. Si son leyes sobre sustanciación y ritualidad, rige in actum. Pero si los términos empezaron a correr o las diligencias ya comenzaron, la ley antigua. A ver, en cuanto a las audiencias laborales de familia, dice que deberá presentarse la oportunidad procesal en que se ofrezca la prueba que se trata, la audiencia preparatoria, procedimiento ordinario, de antes juzgados familia y juzgados laborales. Es lo que yo entiendo de lo que dice este sector transitorio. Procedimiento monitorio, no me atrevo a contestar esa pregunta. ¿Qué pasa con los procedimientos monitorios? Yo creo que es materia de ahí los laboralistas, les dejo ahí la tarea para la casa. ¿Qué pasa con el procedimiento monitorio? La respuesta estará también en este artículo, porque dice, pero porque es restringido. Se trata de materia civil y comercial. Y las normas se interpretan en forma restringida. No me voy a meter en ese tema, porque ahí yo no me voy a meter en ese tema. Pero les dejo ahí la tarea para la casa. ¿Qué pasa con los procedimientos monitorios? Porque nuestro debe estar clarito. Cuando yo ofrezca la prueba, yo puedo pedir la comparecencia remota. En los casos en que ya se hubiese ofrecido la prueba, esta solicitud deberá presentarse hasta 10 días antes de la audiencia de juicio. Ya. Aquí está la otra posibilidad, en la que ya se hubiese ofrecido la prueba. Se aplica a los juicios, a las audiencias preparatorias que están por venir o las que ya se hicieron. La audiencia preparatoria se celebró antes de la vigencia de la ley y la audiencia de juicio se va a realizar ahora, en estos tiempos, cuando empieza a regir la nueva ley. Esta ley. ¿A eso se referirá? ¿O será una posibilidad adicional que yo puedo ofrecer la lista de testigos, puedo ofrecer la prueba testimonial, por ejemplo, en la audiencia preparatoria, en familia o en laboral, y después tengo 10 días más? También se los dejo ahí para que también tarea para la casa. El tribunal tramitará la solicitud indicada en el inciso 5º como incidente. Dará traslado a la otra parte y resolverá con el mérito del expuesto. En todo caso, deberá velar que esta modalidad de funcionamiento excepcional no vulnere las garantías del debido proceso contempladas en la Constitución Política y en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Así nos vamos a demorar un buen tiempo, el término probatorio va a durar un buen rato.
En el caso de que los testigos, absolventes, declarantes o peritos comparezcan a la audiencia por vía remota mediante videoconferencia, el juez en materia laboral y de familia o el receptor judicial, tratándose de materias civiles o comerciales, deberá constatar, sea mediante preguntas o la exhibición del entorno, previo a la resolución de la audiencia y durante ella, que se encuentre en un lugar adecuado, que cumpla con las condiciones de idoneidad y privacidad suficientes y en general que se da cumplimiento a los presupuestos normativos para la rendición de la prueba de qué se trata. Está claro, está clarito. Yo creo que no merece mayor explicación y está en concordancia con lo que señalé antes respecto a las medidas de las características del lugar, que no solamente es pedirlo, que el tribunal estime o crea que es el lugar, tiene las características, sino que también debe haber una especie de fiscalización en el presente, cuando se haga se realice la audiencia. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo 16º transitorio, las partes deberán señalar hasta las 12 horas del día anterior a la resolución de la audiencia o vista de la causa, una forma expedita de contacto como número de teléfono o correo electrónico, a efectos de que el tribunal coordine con ellas los aspectos logísticos necesarios para recibir las declaraciones y adoptar la salvaguardia necesaria que se refiere el inciso primero. Si la parte interesada en la rendición de la prueba no ofreciere oportunamente una forma expedita de contacto, o no fuere posible contactar luego de 3 intentos a través de los medios ofrecidos, de lo cual se deberá dejar constancia, se entenderá que ha renunciado a la prueba o en su caso no ha comparecido a la audiencia. Está clarito, está clarito, está clarito. O sea, siempre hay que pensar 2 días antes de la fecha de la audiencia. 2 días antes, no el día antes, como recomendación. La contratación de la identidad de las partes deberá efectuarse inmediatamente antes del inicio de la audiencia, de manera remota ante el ministro de Fe o el funcionario que determine el tribunal respectivo, mientras la exhibición de la cédula de identidad o pasaporte, lo cual se dejará registro. ¿Está claro? No creo que no merece mayor explicación. Tratándose de asuntos civiles y comerciales, los juzgados de letras, la Corte de Apelación o ministro de estas, en la materia de sus respectivas competencias, deberán proceder de conformidad a las siguientes reglas a efecto de recibir la prueba testimonial y absolución de posiciones. Quiero detenerme, explicar esta parte lo más tranquila y detenida posible. Por lo tanto, voy a poner fin a esta parte del video, fin a la primera parte, y nos veremos.